Bueno, ya. Hola estudiantes, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vayan silenciando sus micrófonos, Nicole, por favor. ¡Oh, rayos! Juan, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día estamos ya lunes 4 de octubre y estamos aproximadamente ya en nuestra clase número 6 de este segundo, o sea, de este ya como tercer trimestre, de esta segunda unidad. ¿Ya? Asignatura entonces, lenguaje y comunicación, ya profesora Karina Macías, y este es el segundo nivel medio, A, B, C y D. ¿Ok? 15, correcto, muy bien. Vamos a entonces comenzar recordando un par de cosas. Hoy día lo que nosotros vamos a ver es bastante distinto a lo que veníamos viendo. Ya nosotros estábamos viendo el texto narrativo y ya habíamos dicho que pertenecen al texto narrativo los cuentos, las novelas, las fábulas. Ya habíamos dicho que dentro de este texto narrativo nosotros íbamos a encontrar personajes, espacio, tiempo, un narrador. ¿Ya? Entonces, súper importante que entendamos que el texto narrativo es uno y que el que vamos a ver ahora se llama texto dramático y es otro absolutamente distinto. ¿Tienen algunas similitudes? Por supuesto que sí, ¿ya? Pero también tienen varias diferencias, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. Si nosotros recordamos lo que han sido las clases de texto narrativo, nosotros hasta la clase anterior, ¿cierto? Vimos el último elemento del texto narrativo y uno de los más complicados de identificar, que es el tiempo, ¿ya? Y habíamos dicho que en los textos narrativos efectivamente podríamos viajar un poco en el tiempo, ya muchas veces habían recuerdos que eran del pasado, muchas veces habían también una especie como de visiones relacionadas un poco con el futuro y eso lo hacía cada personaje. Ya es muy importante entender que el texto narrativo tiene sus propios elementos y que el texto dramático, que es el que vamos a ver hoy día, tiene también elementos y funciona de manera aparte, funciona de manera independiente. ¿Ya? Había dejado yo también por ahí un par de videitos para que ustedes vieran acerca de estos ejemplos de anacronías narrativas que dijimos que se llamaban, ¿cierto? Estos saltos temporales. Entonces, y también yo les había dicho que en las series muchas veces habían estos recuerdos, y un ejemplo de eso era estas series de La Casa de Papel, en donde también constantemente están yendo y viniendo en el tiempo, ¿ok? Entonces nosotros hoy día vamos a partir con el género dramático. Varias clases anteriores, nosotros cuando hablábamos de literatura, decíamos que la literatura, ¿cierto? Se podía dividir en tres grandes géneros. Género narrativo, o sea, si bien digo, género narrativo, género dramático y género lírico. ¿Ya? Nosotros vamos a comenzar ahora con el género dramático y por lo mismo, el objetivo de esta clase es reconocer las principales características del texto dramático, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de texto dramático, tenemos que recordar o tenemos que pensar que estamos haciendo un poco de referencia a la palabra drama, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de texto dramático, inmediatamente tendemos a pensar en esta palabra que es la palabra drama, ¿ya? Sabemos nosotros ya que el teatro en general es una antigua expresión artística, ya el teatro surge en Grecia surge en Grecia y surge en Grecia con las tragedias griegas, ya surge en Grecia porque efectivamente se quería educar a las personas, ya se quería entregar un mensaje educativo, un mensaje moralizante a través de estas tragedias griegas. Ya es fundamental que nosotros, para entender el teatro, sepamos distinguir entre una obra dramática y una obra teatral. ¿Ya? Eso es muy importante que nosotros sepamos distinguir entre obra dramática y obra teatral. Ya lo vamos a ver incluso un poquito más adelante. Ya cuando nosotros hablamos del teatro siempre estamos pensando en la puesta en escena. Muchos de ustedes probablemente me van a poder decir que el teatro se relaciona con las comedias, con los dramas, ya con este arte, ¿cierto?, de actuar.
vamos viendo entonces ahora las diferencias, ¿ya? Obra dramática versus obra teatral. Cuando nosotros hablamos de obra dramática, estamos pensando siempre en el texto escrito, ¿ya? Es la primera obra escrita que por supuesto la escribe un dramaturgo, ¿ya? La obra entonces en este caso, en esta condición de estar escrita, está esperando para ser representada, ¿ya? El texto o la obra dramática fue escrita para que en algún momento, ¿cierto?, alguna compañía de teatro tome esta obra y finalmente la puedan llevar al teatro y pueda ser efectivamente actuada. Cuando nosotros hablamos de obra teatral, la obra teatral finalmente es la puesta en escena. Ya la obra teatral es la representación, ya la realización de esta obra dramática que por supuesto está dirigida por un director de teatro. Entonces la pregunta ahora es, ¿alguno de ustedes ha ido al teatro? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna obra de teatro, incluso en la televisión? ¿Pueden activar su micrófono? ¿Cómo? No físicamente, pero como usted dice, a través de video he visto obras de teatro quizá, o no necesariamente obras, sino que como guiones, como tipo de escenas de cosas que hacen así ya cortos. Bien, súper bien, ya como bien dice el Ariel, efectivamente nosotros en la televisión muchas veces, antes había un programa que se llamaba así como los daban los días sábados, se llamaba Teatro en Chilevisión, y ahí había una puesta en escena, ¿cierto? Y daban estas obras de teatro, las pasaban por la televisión. Ya generalmente la obra de teatro, a diferencia de las películas, a diferencia de las series, o a diferencia incluso de las teleseries que nosotros vemos, en donde también nos encontramos con actuación, la diferencia radica principalmente en que la obra teatral está puesta en escena, es en vivo y en directo. Nos vamos a encontrar con una serie de elementos que le van a empezar a dar, ¿cierto?, un poco de forma a esta obra teatral. ¿Alguno de ustedes conoce alguna obra teatral? Yo al inicio hablaba de las tragedias griegas. ¿Alguien sabe, conoce qué es una tragedia griega? ¿O si ha visto alguna vez alguna obra? La de Romeo y Julieta. Ya, súper bien, María Cristina. La María dice la de Romeo y Julieta. Muy bien, efectivamente esa es una obra muy, muy, muy conocida. Ariel, dígame. Nada. Nada, pensé que iba a decir algo. Sí, efectivamente, esta obra de Romeo y Julieta, escrita aproximadamente en la época del Renacimiento, ¿cierto?, por William Shakespeare, efectivamente nos muestra, es un texto escrito, ¿ya? Y que está escrito en diálogo. Recordemos que la obra dramática está escrita en diálogo y que por supuesto está escrita para ser representada. ¿Cómo nos damos cuenta de que una obra dramática está escrita en diálogo? Nos damos cuenta porque aparecen 2 puntos. Entonces aparece, no sé, personaje 1, 2 puntos y lo que tiene que decir. Después abajo aparece personaje 2, 2 puntos y su parlamento, ¿cierto? Lo que tiene que decir. Entonces, cuando hablamos de obra dramática, estamos hablando del texto escrito. Cuando nosotros hablamos de obra teatral, estamos hablando de la puesta en escena, ¿ya? Eso que quede muy, muy, muy clarito. La obra, entonces sería como el guión y el otro sería como la actuación. Tal cual. Eso. Súper bien, Ariel. Efectivamente, cuando hablamos de obra dramática, tenemos que pensar necesariamente en este guión teatral. La obra teatral es la puesta en escena, la actuación, el maquillaje, las luces, ¿cierto? El escenario, la escenografía. Perdón. Todo eso es, en el fondo, la obra teatral, ¿ya? Y recordar también que el texto, la obra dramática en general, el texto dramático, este guión, no fue escrito para que nosotros lo leyéramos, o sea, siempre tiene una intención de ser llevado al teatro, ¿ya? No es que se escriba nada, vamos a escribir, el dramaturgo escribe con la intención de que nosotros lo leamos, sino que se escribe siempre con la intención de que algún día lo tome una compañía de teatro y finalmente lo pueda representar, lo puedan llevar al teatro. ¿Ya? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda
Profe, se supone que la obra dramática, como dice usted, viene siendo por texto, por personajes secundarios y primarios, o los principales, que Sí, salen primero, Cristina. Claro, pero no necesariamente. Ya ¿no? la obra dramática efectivamente tiene personajes principales, efectivamente tiene personajes secundarios. Ya ahora la única diferencia que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo que la obra dramática es escrita y la obra teatral es la puesta en escena. Todavía no hablamos de personajes, todavía no clasificamos los personajes, así que tranquilos. Ah, ¿Ya? ya, ok. ¿Se entiende, Cristina? Sí, profe, le entendí Ya. clarito. Excelente. Sigamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta especie como de estructura, nosotros tenemos que pensar, cuando nosotros hablamos de estructura, estamos hablando de una especie de orden, ¿ya? Estamos hablando de una especie de elementos, ¿ya? Con los que tiene que cumplir esta obra dramática. Entonces nosotros vamos a encontrar dos tipos de estructura. Por una parte, vamos a hablar de una estructura interna, que en el fondo se refiere a todo lo que se construye, ya constituye también la acción dramática, entonces se podría decir que es como una especie de esqueleto, es como una especie, ¿cierto?, de forma que le vamos a ir dando a la acción dramática. Y por otra parte vamos a tener una estructura externa, y esta estructura externa corresponde a una organización, ya que es propia de la obra y que tiene un carácter mucho más formal. ¿Ya? Pero que también, por supuesto, obedece a esta estructura interna. O sea, no podemos nosotros pensar en un texto dramático y pensarlo así como, ah, bueno, un texto dramático cualquiera escribe. No, efectivamente, cuando nosotros hablamos de texto dramático, tenemos que pensar en su estructura, ya sea interna como en su estructura externa. Tenemos que pensar en este orden, en esta organización de las ideas, porque por supuesto las ideas tienen que ir ordenaditas para yo poder presentarlas, ¿cierto? Después ante un público y por supuesto también en un escenario. Entonces cuando nosotros, dígame. Es que se supone que eso es porque los personajes dentro de la obra cuentan una historia, entonces tiene que hacerse entender esa como intención. Sí, súper bien, Ariel. Efectivamente, se tiene que hacer saber, ¿cierto?, que son los personajes los que efectivamente están contando esta historia. Y a partir de las acciones que ellos realizan, la historia también va avanzando. Ya es súper importante, por ejemplo, destacar que nosotros en el texto dramático no vamos a encontrar un narrador. Ya aquí la figura del narrador desaparece y sí nos vamos a encontrar con personajes y son los mismos personajes los que van a ir, ¿cierto?, desarrollando esta historia a partir de todas estas acciones. Entonces vamos a encontrar que la estructura interna, esta organización interna, va a constar, ¿cierto?, de tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Nosotros vamos a encontrar una presentación, ¿ya? Y en esa presentación, es decir, se va a dar a entender o se va a dar a conocer en la presentación el conflicto dramático, ¿ya? Generalmente se plantea, ¿cierto?, desde una tensión entre dos fuerzas, y estas dos fuerzas son dos fuerzas opuestas. Por una parte tenemos al personaje protagonista y por otra parte tenemos al personaje antagonista. Ahora bien, no necesariamente estas fuerzas opuestas van a estar personificadas, es decir, van a ser personajes. Probablemente estas fuerzas opuestas también puede ser, no sé, yo personaje protagonista versus el destino, y el destino va a ser en el fondo mi antagonista. ¿Ya? Generalmente la presentación corresponde al momento en el que se plantea de una u otra manera qué es lo que va a ocurrir, ¿ya?, en este texto dramático, en esta obra. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo de una obra que se llama Hamlet, ¿ya? Una obra que es muy famosa, que también escribió el autor de Romeo y Julieta, que se llama Hamlet, y el autor es William Shakespeare, el mismo que escribió Romeo y Julieta, ¿ya? Entonces, en la presentación de esta obra, nosotros nos vamos a encontrar en el momento en que se plantea la locura del protagonista. Ya, por supuesto, esto se debe a la muerte de su padre y a una presunta implicancia del tío en su muerte, ¿ya? Necesito que pongan atención así como en el ejemplo, porque probablemente
el ejemplo de esta obra a ustedes los va a llevar a pensar otra cosa, los va a llevar a pensar a lo mejor en alguna película que han visto por ahí de dibujo animado. Ya acuérdense que yo siempre doy como ejemplos bien cercanos que yo me imagino que ustedes como que conocen. Entonces, si nosotros pensamos, ¿cierto? En este inicio se plantea siempre así, ya al inicio se plantea como esta especie de conflicto, esta especie de problema. Luego tenemos el desarrollo del conflicto. ¿Y qué pasa en este desarrollo del conflicto? Es una serie de acontecimientos, ¿cierto? Que se van a desarrollar en función de todo el comportamiento de los personajes, las acciones, ya todo lo que hacen, y finalmente esto nos va a llevar a un momento de mayor tensión. Y este momento de mayor tensión se llama clímax. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en una etapa dentro de este texto dramático, de esta obra teatral, en que no sabemos qué es lo que va a pasar, ya no sabemos cómo va a terminar esta historia, y finalmente, ¿cierto?, va a llegar después el desenlace, que es cuando ya se resuelve, cuando ya se resuelve este conflicto, y finalmente, ¿cierto?, se da como una especie de solución. Si nosotros pensamos en el ejemplo acá en Hamlet, ¿qué pasa en el desarrollo? Hamlet, ¿cierto?, sería todo lo que ocurre de la manifestación de esta aparente locura que tiene, ya el tío de Hamlet lo acusa a él de que mató a su padre, y por lo tanto Hamlet decide realizar un viaje, porque su tío en verdad como que lo manda de viaje, le dice así como, ándate, arranca, porque tú mataste a tu papá, cuando en realidad el verdadero asesino del padre de Hamlet es el tío. ¿Ya? Entonces, por supuesto que todo eso hace que en algún momento esta obra presente un momento de clímax. Ya cuando Hamlet después se enfrenta a su tío, que por supuesto es un hombre muy ambicioso que quería quedarse con el trono, quería ser el rey. ¿Ya? Y finalmente después nosotros nos encontramos con el desenlace, lo que yo les comentaba recién. Ya, en el desenlace, este es el momento de la resolución del conflicto, y la fuerza que es derrotada, por supuesto, ya después desaparece. Entonces, ¿qué tenemos acá en el caso de Hamlet? El desenlace de Hamlet ya termina con la muerte del rey, y por supuesto también la muerte de Hamlet, ¿ya? Todos mueren, ¿ya? Y esto que todos mueran no significa que se defina en el fondo en términos de victoria o de derrota, pero sí que en el fondo el hecho de que todos mueran hace que la historia tenga como un recuerdo para la humanidad, ¿ya? Toda esta historia, esta que yo le estoy contando de Hamlet, y así como también la historia de Romeo y Julieta, muchas veces en la actualidad son historias que a veces adaptan, ya se van adaptando. Yo no sé si les suena un poco conocida esta historia de Hamlet, si la podemos relacionar a lo mejor con alguna película, con alguna serie. Hay libros, hay libros. ¿Alguien lo dijo por ahí? Con el Rey León. Con el Rey León. Súper bien, Carolina. Silionex también lo dijo. Efectivamente, lo podemos relacionar con el Rey León. Cuando nosotros hacemos ese ejercicio, ya, y esto se los cuento así como a modo para que ya vayamos pensando, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos este ejercicio de relacionar esta obra Hamlet con otra obra, se llama intertextualidad. Ya, yo sé que es un concepto difícil, pero en realidad es cuando un texto original, ¿cierto? Después tiene, imagínense, este texto es de hace mucho tiempo, Hamlet, pero tiene repercusiones después en la actualidad, porque se va adaptando, se va modificando. Yo necesito que pongan atención ahora en su pantalla, porque voy a compartir, vamos a compartir un video cortito de Hamlet en donde lo explican, en donde además nosotros nos vamos a dar cuenta que no es idéntico al Rey León, pero sí tiene muchos elementos del Rey León que nos hacen presumir a nosotros que está esta relación de intertexto. Entonces les voy a mostrar un videito, pongan atención, para que lo podamos ver. ¿Ok? Ahí está el video, pongan atención. Elsinor, Dinamarca siglo XIV o XV.
El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosencrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, fingiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro... Ya, entonces, ya, este es como un resumen de Hamlet, se los muestro porque en realidad es parte también como de la cultura general, no de lo que estamos solamente viendo acá, ya, sino que para que ustedes siempre, cuando hablan de William Shakespeare, uno siempre lo asocia a Romeo y Julieta, ya, pero tiene una obra tan importante y tan conocida, al igual que Romeo y Julieta, como lo es Hamlet, ya. Si nosotros nos fijamos, podemos tomar algunos elementos que son propios de incluso el Rey León, ya como yo les decía recién. La próxima clase seguramente vamos a ir viendo ahí otros ejemplos. Muchos libros también tienen una versión película o muchos libros tienen una versión serie y todo ese fenómeno se llama intertexto, ¿ya? Entonces es importante que también lo vayamos sabiendo, ¿ya? Cuando de repente nosotros vemos una serie, ¿ya? O una película, y a veces también hay un libro, se produce este fenómeno, y en donde es como una especie de adaptación, ¿ya? Entonces ahí les mostré la historia de
Hamlet, ¿ya? A modo ya Profe, de resumen, Ariel, cuénteme. ahí se ve como si fuera el flashback, porque uno cuando ve otras cosas que son similares, como que las familiariza con cosas que ya había visto. Sí, Se identifica. efectivamente lo que dice el Ariel es súper cierto. Nosotros tenemos que necesariamente recordar, relacionar, y ahí vamos a ir viendo estos saltos temporales también. Por supuesto que estos saltos temporales también podrían estar presentes en estas obras de teatro, ya en estas obras dramáticas, en la puesta en escena, incluso muchos personajes también recuerdan algunas cosas. ¿Ya? Nosotros hoy día nos teníamos, ¿cierto?, como principal objetivo reconocer algunas características de la estructura interna del texto dramático. Ya podemos encontrar tres, que en este caso sería la presentación, el desarrollo del conflicto y también el desenlace. ¿Ya? Ahí estarían en el fondo estos tres elementos de el texto dramático, ¿ya? Entonces es súper importante que vayamos también haciendo este ejercicio cuando estemos de repente viendo televisión, ¿ya? Hacer el ejercicio de la actuación, de que efectivamente atrás de eso existe un guión teatral, que no es algo improvisado, ¿ya? En caso de que ustedes necesiten reforzar sus conocimientos, ¿cierto? Saber un poco más acerca del teatro, saber un poco más de sus orígenes, que como yo mencioné al inicio de la clase, se remontan, ¿cierto?, a la época antigua, específicamente a las tragedias griegas. Yo no sé si alguna vez, antes a lo mejor cuando eran más chicos, los hicieron leer una tragedia griega, les hablaron de las tragedias griegas. No sé si alguno de ustedes conoce la historia de Edipo. Sí, el ¿Qué libro. saben? Ya, ¿qué saben de Edipo Rey? A ver, ¿alguien me puede decir? Edipo Rey acuerdo está algo. enamorado de su mamá. Sí. Ya. Efectivamente, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos en Edipo Rey, inmediatamente, por lo menos las personas que lo han visto, ¿cierto? Saben que Edipo Rey efectivamente se enamora de su mamá y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Ya? Eso fue porque lo abandonaron. Claro, y efectivamente esto porque es una tragedia griega. Entonces, ¿qué esperaban? Los griegos esperaban que las personas aprendieran a través de estas tragedias. La Francisca en el chat me está diciendo Electra, que se enamora del papá. Y en el caso de Electra es algo similar. No es que se enamore del papá, pero sí tiene una especie de amor enfermizo con su papá. Les voy a mostrar ahora, aprovechando que más o menos conocen la historia de Edipo, les voy a mostrar la historia de Edipo también en Draw My Life, muy breve, para que también la conozcan, porque hablar de tragedias griegas hoy día también es hablar, en el fondo, de cultura general, también nos sirve conocer esas cosas. Entonces, vamos a ver ahora la historia de Edipo. Pongan atención, es muy breve, dura 4 minutos. Bueno, y está el comercial, no tengo el premium. Vamos viendo. Nuevo Nestlé Goodness Defensas y Flora Intestinal. Un yogurt con millones de probióticos para disfrutar mientras te cuidas. Goodness, todo lo que te hace bien. En Graneros creemos en el valor del respeto. Por eso creamos bolsas capaces de cargar con los sueños y la tradición del artesano. Ya, ahora sí. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer.
Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte. Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad, y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Ya, hasta ahí entonces esta historia de Edipo. Ya si ustedes se fijan, efectivamente es una tragedia. Chicos, nos quedan 2 minutos. ¿Les parece si volvemos a conectarnos ya para que resolvamos dudas y vayamos terminando para cerrar ya bien este tema de Edipo? Ya, vayan saliendo y nos volvemos a conectar. Para los que me preguntan por interno, con el mismo link, chicos, el mismo que se les mandó al WhatsApp. Ya. Con el mismo link nos conectamos. Gracias, Karen. Voy a finalizar. Ya.